el embajador Charlton lo explicara. Sin embargo, bueno, me atrevo a hacer conjeturas con base en la experiencia. Es verdad, pero ¿qué precio ha pagado el pueblo cubano por un gobierno como el que ha tenido estos años? Es el pueblo cubano está más próspero, está mejor, está más feliz, se va menos gente de Cuba. Por eso, ese es el modelo a imitar. Ha habido tantos modelos que imitar en este mundo. Caramba, ¿por qué no se piensa en otras cosas? Yo no creo que los venezolanos quieran imitar eso, ¿no? Eso en primer término. Y además, ese tipo de actitudes de los gobiernos, al final lo pagan son los ciudadanos. ¿Por qué? Porque en el camino a eso, cuando en el país hay menos confianza en el Estado de Derecho, cuando en el país hay una situación económica peor, cuando en el país hay inestabilidad, eso se refleja también en que la gente que está mirando para acá y que está mirando a todas partes, por ejemplo, en dónde invertir, a dónde ir, bueno, escoge y dice, ¿para qué voy a complicarme la vida? Si, por ejemplo, no llevan las cosas a la Asamblea Nacional para que apruebe los acuerdos internacionales y los compromisos internacionales de la República, por supuesto que los abogados de esas empresas o los abogados de esos fondos de inversión dicen, mire, en Venezuela es verdad que de hecho el gobierno está atendiendo eso, pero eso es obligatorio según la Constitución y las leyes. Entonces, mañana alguien puede eso considerarlo inválido. Entonces, naturalmente, pues un gerente prudente se abstiene, se inhibe, no porque diga la oposición Y o Z, sino porque sus propios asesores conocen las leyes, porque este es un mundo donde todo el mundo está informado. Y rápidamente. Así no se puede, ya no hay cosas escondidas. Entonces, eso obedece, lo que ha dicho el embajador, más a una visión antigua, insular mentalmente del mundo, que a una visión actual. Al punto, por ejemplo, que los propios cubanos, ¿qué están procurando? Están procurando relacionarse con el mundo, que se acabe la política común frente a Cuba en la Unión Europea, que se reorganicen las relaciones con los Estados Unidos, cambió el gobierno americano y sin embargo tratan con la mayor prudencia, caramba, con manos de seda al nuevo gobierno, bueno, para poder conservar los acuerdos que lograron con el gobierno anterior, porque no quieren ellos que eso los perjudique. Bueno, hay que ver, los cubanos han sobrevivido todos estos años, entre otras cosas porque son gente diplomáticamente prudente y políticamente sagaz, son sobrevivientes. ¿Crees que tienen una política diplomática un poco más fina, por decirlo de alguna manera, que la venezolana? Un poco más fina es un understatement. es mucho más fina, mucho más profunda. Por ejemplo, su trabajo en los organismos internacionales es muy profesional. Su gestión diplomática en general es muy profesional y sobre todo evitan conflictos innecesarios, porque en este momento ya todas esas cosas de retórica ideológica, esas son cosas antiguas, cosas que nadie usa, que al contrario, que tú puedes ver cuáles son los gobiernos, inclusive todavía del mundo socialista, que existen. Pues China, que ahorita es defensora de la libertad de comercio frente a Estados Unidos, que está proteccionista, sí, o Vietnam, que no puede ser más pragmático en materia económica. Esa es la realidad. Bueno, nosotros queremos ser como Corea del Norte. Bueno, corremos en la misma suerte de ser un país aislado, un país donde la gente pasa muchísima hambre, que si no fuera por la caridad internacional, la gente no sobreviviría. Esa es la realidad. Pero la diplomacia venezolana es más de choque. Fíjate que ya salimos prácticamente del Mercosur, ahora nos enfrentamos con la OEA, las Naciones Unidas están interviniendo distintos países a través de sus congresos, sus asambleas nacionales han hecho su manifestación de que Venezuela se está aislando. Entonces, ¿por qué si tenemos esa asesoría de Cuba no asesoran a Venezuela para que es el conflicto internacional? Pues fíjese, yo no sé, dificulto mucho que los cubanos estén dando ese consejo. Pero si la están dando, yo creo que harían bien los funcionarios venezolanos y los gobernantes venezolanos en ver a quién favorece o a quién perjudica ese consejo. Porque también puede, digamos, yo los prevengo ante la idea de que Venezuela se convierta
en una barajita de intercambio por parte de una diplomacia más astuta, que diga, lo que pasa es que esta gente es imprudente y tal, pero nosotros podemos ayudar a controlarlo, que tengan mucho cuidado con eso, porque al final terminan siendo peones de una estrategia de ajedrez que no es la suya. Así que... Muy preciso eso que estás diciendo. Y lo digo como venezolano. Así se siente, que la mesa de negociación no está aquí, está en otro nivel y está afuera. Lo digo como venezolano, porque a mí me interesa que al país no le vaya mal, claro. Porque yo vivo aquí es donde está mi familia, aquí es donde está mi futuro, aquí es donde tengo todo mi interés y toda mi lealtad. Por eso me preocupa cuando esos juegos que son juegos infantiles, de discursos demasiado atesiorantes, que a veces lo comprendo en gente inexperta, pero en gente experta, en gente que debería saber de lo que habla, entonces ya me preocupa porque digo, bueno, por esto, sí. ¿Cuál puede ser la lógica de esto? Me queda muy poco tiempo, 3 minutos, así que tengo que preguntarte sobre la mesa. Cuando uno la pasa bien, ¿verdad que pasa? Eso es así. La Mesa de la Unidad Democrática ha nombrado nuevos representantes, pero lo que yo siento, por lo menos, y siento que muchas personas piensan que esa vocería compartida quedó como diluida, y antes teníamos a ti, teníamos a Chugo, por lo menos representando, ahora se siente como que, bueno, ¿quién está mandando aquí? Sé que los partidos deben de estar distraídos con toda esta cuestión de la revalidación, pero no se siente esa fuerza que tenía antes. Quiero que me aclares un poco. Con mucho gusto, Pedro, y agradecidísimo por la pregunta. Comprendo la impaciencia de la gente, y es lógico, ¿por qué? Porque la situación es muy mala. Y entonces, oh caramba, pero ya no cambió la cosa en la mesa, ¿cómo es posible que las cosas no hayan cambiado más? Porque hay una impaciencia que debería preocupar a la mesa, por supuesto, pero también al gobierno, porque esa impaciencia lo que significa es que la gente no está contenta. Ahora, en punto a la mesa, ¿qué es lo que ha ocurrido? La mesa cambió el esquema del secretario ejecutivo que venía desde el comienzo, desde su fundación en el año 2008, por este equipo colegiado que ¿qué tiene? Es una coordinación operativa que realiza las tareas comunes, pero la dirección política está asumida directamente por los partidos. Los partidos tienen la conducción política de la coalición, han asumido ellos directamente, tanto eso como su vocería. También sepamos que ahora, como hay una fracción parlamentaria mayoritaria en la Asamblea y un poder público donde la palabra de la unidad es la palabra determinante, es lógico que se desplace hacia allá la vocería, la representación, la expresión de la opinión pública, de la opinión de la alternativa. Ahora, también tengamos presente que esos mismos partidos que tienen la responsabilidad de la conducción política de la oposición, están ahora, por mandato del CNE, dedicados a la validación, que es su supervivencia. Y desde luego eso es una ocupación principalísima para ellos. Me queda un minuto. ¿Qué pasa con los partidos pequeños? ¿El partido MUD va a tratar de sobrevivir para acoger a esos 18 partidos que se están quedando? Recordemos que podría entrar inclusive Marea Socialista, que también no lo reconocieron. Por cierto, que Marea Socialista le hicieron lo mismo que a otros partidos que no lo admitieron desde antes. Ahora, aquí... En el 2015. Sí, aquí, exactamente, gracias. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? La MUD creó un partido político llamado MUD. La MUD es una coalición, pero creó un partido político, ¿para qué? Para poder tener una tarjeta de la unidad. Claro. Porque aquí no puede haber tarjeta nacional si tú no eres un partido nacional. Y eso fue lo que ocurrió. Entonces, esa tarjeta es muy fuerte. ¿Por qué? Porque es la tarjeta más votada en la historia de Venezuela. Nunca el PSUV ha sacado esa votación. Entonces, esa tarjeta no corre peligro de ilegalidad. Y ante esa fuerza, sin duda, eso va a recoger a todos. Pero recordemos también que hay un acuerdo entre los partidos anunciado públicamente, que es que los partidos legalizados acogerán a los candidatos de la unidad, y eso me parece un compromiso muy serio.